Buenas tardes, hola chicos, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a ver un tema de control interno vinculado al tema fraude. El objetivo de esta clase es que logremos, a partir de identificar algunas motivaciones que llevan a las personas a cometer acciones fraudulentas, conocidas esas motivaciones, entendidas y comprendidas, nos lleve a mejorar los diseños de control interno que ustedes van a tener la oportunidad de hacer en su vida profesional, ya sea desde el rol de una consultoría de organización, ya sea desde el rol de un gerenciamiento, ya sea desde el rol de auditores internos, ya sea desde el rol de asesoramiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que comprendidos estos temas, les permitan desarrollarse mejor en esta área, en esta disciplina de nuestra profesión. O sea que uno de los temas que vamos a ver hoy son los motivos por los cuales las personas cometen los fraudes. Y el otro tema va a ser plantearles un modelo, una introducción muy rápida de un modelo diseñado por el Instituto Americano de Auditores Internos, o sea de los Estados Unidos sería, respecto a cómo complementaban ellos el modelo integrado de control interno del informe COSO con este nuevo modelo de las 3 líneas de defensa. O sea, son las dos cosas que vamos a ver en esta clase de hoy. Vamos a avanzar. Bien. Ya sabemos, recordando un poco el tema fraude que vimos en clases anteriores, el fraude es todo tipo de daño o perjuicio que se realiza contra la empresa, contra la organización, que provoca pérdidas y que en general son, por supuesto, totalmente intencionales. La intencionalidad es un componente propio y necesario de las acciones fraudulentas. Estos fraudes no solamente pueden ser llevados a cabo por empleados, ya sean personal, gerentes, por clientes o por proveedores de las empresas, sino también pueden ser llevados a cabo, como dijimos en varios ejemplos, por la propia dirección, por la alta gerencia, por los propios propietarios de las empresas. Y ante eso estamos en lo que denominamos el fraude corporativo o empresarial. Estamos ante el fraude corporativo o empresarial. Pero siempre hay una intención. Generalmente los fraudes se cometen ya sea a nivel de los empleados, de un personal operativo o de un gerente, o a nivel de una alta gerencia, cuando hay un motivo, cuando hay una razón, cuando hay un estímulo para cometer ese fraude. Bueno, ese es el objetivo de esta clase, conocer algunos conceptos que facilitan o motivan para que sean cometidos los fraudes. Otro elemento importante es que en realidad las empresas que tienen un nivel de control interno muy débil, muy deficiente o directamente ausencia de controles, o sea que hay una carencia total en términos de control interno, son las que están más expuestas a los niveles de fraudes. Y esto es algo que ya lo hemos visto cuando hemos visto el informe estadístico. ¿Se acuerdan que les di para que leamos en el primer tema? Que ahí llegaba a decir que el 42 cuando le preguntaban a los encuestados cuáles eran los factores que favorecían el cometer los ilícitos o las acciones fraudulentas, estos encuestados decían, el 42% de los encuestados sostuvo que era porque no había controles internos. El 61% de los encuestados sostuvo que los controles internos eran deficientes y el 50% de los encuestados dijo que había fallas en los procesos de supervisión y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es más de la mitad de las personas encuestadas sostuvieron que había fallas o directamente no había control interno en las empresas y por eso habían sido sometidas a acciones fraudulentas. Otro elemento muy importante a tener en cuenta y que también se deriva de esas estadísticas es que dentro de los elementos del control interno, el ambiente de control
pasa a ser uno de los elementos imprescindibles para que tengamos menores niveles de fraudes. O sea, para que disminuya el riesgo de fraude, tenemos que trabajar el ambiente de control. Y fíjense que en las estadísticas de esas encuestas indicaban que el 32% de los encuestados sostenía que habían sido favorecidos para cometer los fraudes el hecho que no había una cultura ética en las empresas. O sea que en realidad había un bajo nivel adecuado de ambiente de control. Y el 42% de los encuestados sostuvo que había un personal no calificado o no apto en sus respectivos roles y que eso facilitó los procesos de fraude. O sea que estamos hablando de un componente que tiene que ver con la política de recursos humanos, que lo sabemos que la política de recursos humanos es uno de los componentes uno de los componentes del ambiente de control. Bien, vamos a identificar que hay una serie de factores o conductas o comportamientos o indicadores que realmente en las empresas facilitan las irregularidades. No solamente facilitan, en realidad facilitan primero los errores y las omisiones, que en general son conductas, tanto los errores como las omisiones, que no son intencionales. Pero además de facilitar los errores y las omisiones, también facilitan las irregularidades y los fraudes. Uno de los elementos es la facilidad para realizar los hechos, o sea, la facilidad para llevar adelante las acciones fraudulentas. Y vamos a un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que el robo de materiales e insumos es uno de los principales pérdidas que tiene el rubro gastronómico, en especial supongamos restaurante. Si en una empresa que tenga un restaurante, los empleados de la cocina saben que no son sometidos a ningún tipo de control al ingresar al local, ni al salir del local, ni de la cocina, entonces ellos pueden llevar mochilas, pueden llevar bolsos, por lo tanto pueden trasladar desde pertenencias personales hasta pertenencias propias de la empresa. Es seguro que una persona que tenga necesidades o que se siente impulsado a cometer un robo, lo va a poder cometer con total libertad. ¿Por qué? Porque se lleva una pieza de fiambre en una mochila o en un bolso y nadie lo va a notar. Se lleva bolsas de kilos de café y nadie lo va a notar, porque en realidad no hay ningún tipo de control ni en la entrada ni en la salida del local. Eso sería, digamos, porque hay facilidad para realizar los hechos o las acciones. También puede haber ausencia de controles y ausencia de supervisión, de cualquier tipo de evaluación. Vamos a un ejemplo: si en una línea de caja de un supermercado los cajeros saben que no les controlan las diferencias de caja, y entonces de pronto si un cajero nota que en X cantidad de tiempo ha determinado que había sobrantes de caja y nadie ha venido a hacerle un control sobre esos sobrantes, ni a pedirle una explicación, ni tampoco hay un control a través del sistema, es probable que en las próximas rendiciones de caja los sobrantes ya no existan y las cajas estén cerrando a un nivel cero. O sea que en realidad en esos casos esa falta de controles también facilita los procesos de fraude. Cuando uno justifica, digamos, cuando una persona, los empleados se encuentran totalmente de alguna manera desatendidos por la empresa, hay un alto grado de disconformidad de los empleados y del personal, es muy posible que esas personas que están totalmente disconformes con su empresa en la cual están trabajando puedan atreverse a llevar a cabo acciones fraudulentas. Dentro de las debilidades que facilitan las probabilidades de fraude, las de los vinculados a los recursos humanos pasa a ser una de las más importantes. Por ejemplo, el nivel de salario. Si el empleado tiene un sueldo que comparado con el mismo trabajo que lleva a cabo en una empresa de similares condiciones, él cobra un salario significativamente más bajo, es proclive a sentirse totalmente discriminado o totalmente disconforme.
O de pronto tenemos casos en empresas donde no se alienta al desarrollo del personal ni con ningún criterio de recompensas ni de beneficios. Entonces no les interesa si el personal se capacita, si el personal toma cursos de formación, si hay algún desarrollo de tipo personal de esos recursos, pero que también va a ayudar a las personas. Entonces, todos estos elementos o indicadores que son debilidades facilitan los procesos de fraude. Deficiente tecnología, ¿qué significaría? Que estamos ante una empresa que de pronto el equipamiento tecnológico es obsoleto, está con serios daños de falta de mantenimiento, entonces de pronto tiene balanzas que están totalmente descalibradas, no hay ningún tipo de nivel de instalación de cámaras de seguridad, ni de control de claves por claves de acceso a espacios donde haya información o donde se resguarden fondos y valores. O sea, todo esto son situaciones o conductas o características de la empresa que facilitan los fraudes. Por eso es importante tener presente todas estas situaciones o consideraciones al momento que ustedes tengan que diseñar un sistema de control interno de una empresa. Y acá aparece una teoría que es la teoría del triángulo del fraude. Resulta que Donald Creasy era un investigador, nació en el año 1919 y murió en el año 1987. Este docente, era un investigador que se recibió en la Universidad de Sociólogo y después hizo unos estudios de criminología. Él en realidad se dedicó a investigar los crímenes, sobre todo los tipos vinculados a la malversación de fondos. Incluso tiene escrito varios libros, uno especialmente dedicado a la malversación de fondos y otro dedicado a los delitos financieros. Este hombre en realidad hizo toda una teoría a partir de sus investigaciones. Sus investigaciones están traducidas a algunos textos, a algunos libros, y en el año 1961 él formula lo que se denomina la teoría del el triángulo del fraude. Fíjense que una de las especializaciones que tomó Creasy fue investigar los delitos financieros, e incluso integró una fundación que se dedicaba exclusivamente a esto, porque decía que eran delitos de crímenes de cuello blanco, porque en realidad eran llevados a cabo por personas altamente capacitadas. Cuello blanco está vinculado al uso de camisa y de corbata, o sea, profesionales altamente capacitados y especializados, pero que eran en definitiva delincuentes, porque llevaban a cabo fraudes de características financieras. Entonces, él en el año 61 propuso lo que se llama el triángulo del fraude. ¿Qué dijo? Que en general las personas, o ya sea individualmente o o grupo de personas, cometen los fraudes por tres motivos o razones. Uno, porque existe una necesidad, surge una necesidad. Esa necesidad que le surge a la persona puede estar originada en una presión de algún factor interno o externo de la empresa que genera o produce la necesidad, o bien porque hay un motivo, por ahí incluso motivos de características totalmente legítimas, los motivos legítimos, pero que lo lleva a hacer una acción criminal, una acción fraudulenta. La segunda razón, digamos, que él lo dibuja o lo diagrama en un triángulo, es la oportunidad, o sea, sí se puede llevar a cabo. Sería, la empresa está en condiciones o ofrece las condiciones para que sí se pueda llevar a cabo la acción fraudulenta, y eso se llama la oportunidad. Y la tercera sería cuando la persona se autojustifica, o sea, le encuentra la razón de que sí es válido poder llevar adelante esa acción fraudulenta, porque en definitiva la termina racionalizando. Entonces, eso es lo que plantea este investigador.
Ahora ustedes me preguntarán a mí, ¿por qué necesitamos conocer esto? Porque en realidad cuando uno identifica las razones o los motivos por los cuales las personas llevan adelante los fraudes, y puede de alguna manera gestionar esas razones o esos motivos, va a través de un adecuado sistema de control interno o en una de esas a través de una muy buena organización del sistema de decisiones, del sistema de organización de la compañía, puede disminuir el riesgo de fraude a su mínimo. Y eso es muy importante. Por eso es pertinente que ustedes conozcan estos conceptos. Vamos a analizar el primero de ellos, que es el de la presión o la necesidad. Vamos a leer lo que dice en la diapositiva y luego lo vamos a explicar. Se actúa por impulso, deseo o incentivo material o por un incentivo psicológico. En general se da porque hay problemas financieros personales, necesidades legítimas, adicciones, a cualquier tipo de adicciones, puede ser a las drogas, al juego, al alcohol, que en general involucran deudas o gastos en exceso, por la situación económica de la persona, porque existen incentivos por compensaciones que los llevan a buscar compensaciones o beneficios, y eso se convierten en mecanismos de presión. ¿Qué significa todo esto? Necesidades legítimas. Es cuando la persona se encuentra ante una necesidad que es totalmente legítima y no encuentra el camino para solucionar esa necesidad. Ejemplo, tenemos el tratamiento por enfermedad, un tratamiento muy caro de un familiar enfermo. Los ingresos, el nivel de ingresos, las ayudas que pueden hacer a esa persona los amigos no alcanzan. Un tratamiento incluso que puede ser fuera del país, es altamente costoso. Entonces, y los ingresos que la persona puede tener no alcanzan para llevar adelante ese tratamiento. O sea, hay una necesidad de enfermedad de un familiar. O por ejemplo, se necesita pagar la matrícula para que acceda un hijo a estudiar en una determinada universidad. O por ejemplo, ha surgido la urgencia de un viaje por algunos motivos que son prioritarios. El fallecimiento de alguien, un familiar enfermo que está por morir, situaciones de ese tipo. Hay la exigencia de una deuda que hay que pagar, tal vez una deuda de características hipotecarias o de características prendarias, en donde en realidad la persona corre el riesgo de perder algún bien. Ante estas situaciones que son necesidades legítimas y que de alguna manera derivan en un problema de características financieras, la persona no le encuentra salida. La persona se encuentra ahogada, se siente, digamos, con el agua, digamos, al cuello. Entonces, ante esa situación de necesidad urgente y de no encontrar otro camino u otra salida, puede recurrir a llevar adelante una acción fraudulenta para hacerse de lo que necesita para afrontar esa situación. Ese sería un ejemplo. Les doy un caso de una cajera que trabajaba en una asociación sin fines de lucro, que tenía una cobranza. Ella trabajaba en la caja de lunes a viernes y sábados a la mañana. De lunes a viernes no le controlaban la caja, solamente se la controlaban los sábados. El movimiento de efectivo era un movimiento bastante constante y habitual. Había también movimiento de cheques. Entonces esta persona tuvo la necesidad de adquirir un medicamento entre un miércoles a mitad de semana para una persona enferma, y el medicamento era muy caro. Entonces, ¿qué hizo? El pensamiento de la cajera fue: total, a mí me controlan recién el día sábado, entonces si yo me retiro el dinero el día miércoles, compro el medicamento y lo repongo a esos fondos el día viernes, no pasa nada, porque en definitiva no estoy afectando a la empresa, hice uso del dinero durante 24 o 48 horas. El tema es que en este caso en particular, la seguridad que ella tenía era que solamente controlaban las cajas los días sábados. Eso es una situación específicamente de una necesidad legítima. Ahora bien, si durante el transcurso de esa semana tiene un control de sorpresa
y le hacen un arqueo de la caja, es probable que esa persona haya afrontado un despido. Entonces, esa sería una situación concreta de presión o necesidad. La otra son las adicciones. Ustedes saben que todo tipo de adicciones, drogas, alcohol, el juego, requieren de tener fondos, sobre todo si el nivel de consumo, en el caso de drogas, de alcohol, es de un nivel alto y de un nivel de drogas que no es lo común que se distribuye, supongamos, en nuestros barrios más carenciados y más vulnerables, sino, digamos, otro nivel de drogas o de consumos de alcohol. Entonces se necesita tener fondos para llevar adelante o para esas adicciones. O el juego mismo. Entonces, ante esas situaciones, la persona recurre a acciones de fraude, al robo directamente de fondos, de efectivo o de bienes para luego venderlos y poder afrontar o llevar adelante su adicción. Nosotros hemos tenido un caso en una de las facultades de la universidad hace unos años atrás, bastantes años, porque todavía los registros que se llevaban a cabo eran registros de carácter manual, y esta persona trabajaba en la tesorería de una facultad. Lo que hacía era llevar registros paralelos. Uno de los registros, como eran manuales, era el que era presentado a su supervisora, y el otro registro es donde llevaba realmente los números reales. ¿Qué hacía? Sacaba los fondos de la tesorería y los iba y los apostaba. Tenía una adicción al juego muy fuerte, entonces apostaba directamente en estas empresas donde tenemos las maquinitas de juegos. ¿Y qué hacía? Cada vez que lograba ganar en esas apuestas, venía y reponía lo que había sacado tal vez la semana anterior o 10 días antes. Esta forma de operar la llevó a cabo alrededor de 1 año y medio, y porque realmente estaban totalmente debilitados los controles, digamos, los controles propios de todo este proceso. La persona terminó siendo detectada en este fraude, tuvo que someterse a una investigación administrativa, a un sumario, y luego fue despedida de la universidad. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a afrontar esta situación de fraude? Fue justamente una adicción al juego muy fuerte. Incluso le llevó, digamos, a afectar fuertemente a su familia, esposo e hijas. La situación económica. Esto es cuando tenemos empleados que tienen un nivel de vida que no condice o no es consistente con su nivel de ingresos. Entonces el nivel de vida que alcanza es muy alto, muy exigente. Entonces uno lo nota porque los consumos que tiene son de determinado nivel de ingreso. Vacaciones, viajes, automóviles, etcétera. Cuando se tiene que mantener ese nivel de ingresos, ese nivel de vida, y no alcanzan los ingresos normales y habituales que tienen las personas, se recurre entonces al fraude. Se recurre de diversas maneras. ¿Para qué? Para mantener ese nivel de vida lujosa, suntuosa, que implica tener un nivel de ingresos importante. El otro elemento del componente de esta arista del triángulo, que es la presión o la necesidad, son la presión que surge de los incentivos. En general, las empresas tienen que manejar con mucho criterio lo que son los incentivos, para que no se conviertan en incentivos que generen alta presión en las personas. Cuando el incentivo es, por ejemplo, que va a tener un ascenso, que va a ser trasladado a otra sucursal dentro de la empresa, que se le va a incrementar el sueldo, si alcanza determinados niveles de venta en el sector que a él le pertenece, o en la sucursal que él maneja, o en el local que tiene a su cargo. Si el beneficio o la compensación está asociado a que consiga mayor cantidad de clientes. Si el beneficio o la compensación está vinculado a que logre introducir un nuevo producto con determinadas características. O sea, los objetivos que le plantea la empresa son muy claros, son muy concretos. Pueden ser objetivos de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Pero cuando esos objetivos se convierten
en objetivos que están presionando fuertemente a la persona y la persona no logra manejar esa presión, pero al mismo tiempo quiere conseguir la compensación, la recompensa, el beneficio, es probable que tienda a hacer acciones fraudulentas, como por ejemplo simular ventas y por lo tanto trabajar con venta ficticia, armar una cartera de clientes fantasmas, manejar los procesos de ingresos, anticipar ingresos de un ejercicio al otro para que los resultados le den como serían los objetivos a alcanzar y poder conseguir ese nuevo beneficio que puede ser un traslado de una sucursal a otra, etcétera. Entonces las empresas, cuando plantean los objetivos para el personal, tienen que ser objetivos de características realizables y que no se conviertan en un ambiente de alta competencia y en objetivos que sean de mucha presión para las personas. Vamos a ver otra de las aristas del triángulo, que es la racionalización. La racionalización, y leemos lo que dice el contenido, dice: existe una justificación para la acción fraudulenta. O sea, la persona rechaza el sentimiento de culpa, considera que su comportamiento es correcto y aceptable. Por lo tanto, no siente que lo que está haciendo, a pesar de que es totalmente ilícito e ilegal e incluso criminal, no lo considera de esa manera. La persona lo considera válido. Ahora, ¿por qué razón lo considera válido? Y acá puede ser que sea por una cuestión de ideología, o sea, es lícito ayudar al más débil o pobre o desamparado, o por una cuestión de injusticia. La persona considera que no está siendo reconocida o tratada adecuadamente, siente ser objeto de una acción injusta. Entonces, en estos dos casos, el fraude actúa como una cierta autorrecompensa, o sea, actúa como una recompensa para justificar la acción fraudulenta. El tema de lo ideológico tiene que ver con el concepto del estilo Robin Hood, o sea, yo le robo a los ricos, perdón, volvemos a lo que estamos viendo aquí. Le robo a los ricos para dárselo a los pobres, pero en este caso el pobre es la persona, se siente pobre y desamparada y justifica con esas expresiones que dice: ¿qué le hace a esta empresa que gana millones y millones no perder unos pocos miles? Entonces, en ese razonamiento, la empresa es rica, gana millones y millones. ¿Qué le afecta perder unos cuantos miles porque yo haya cometido un fraude? Ese es supuestamente es el estilo Robin Hood. Entonces la persona se ubica en el nivel de que tiene que ser beneficiado por su situación de pobreza, de desamparo. Eso es, digamos, desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista de la razón de la injusticia, son aquellas personas que se consideran no reconocidas, de alguna manera no reconocidas por las empresas, maltratadas laboralmente, abusadas laboralmente, mal pagadas, que consideran que el sueldo que perciben no tiene nada que ver con el trabajo que realizan, y más si las personas se comparan con otras empresas en donde de pronto los sueldos son superiores a los que paga esta empresa. No se siente reconocida por sus jefaturas, no tiene incentivos para poder hacer un proceso de desarrollo personal. Si se capacita no le interesa a nadie, si tiene un proceso de evaluación positivo no le interesa a la empresa. Entonces, ante esa situación de sentirse tratado con injusticia, con un alto grado de injusticia, lo lleva a cometer el fraude y a no sentirse culpable por cometerlo al fraude. Porque la idea que maneja en la cabeza es: esto me corresponde, esto me pertenece, esto es altamente justo, por todo lo que yo trabajo en esta empresa, por las horas que le dedico, porque no solamente estoy trabajando 8 horas diarias, sino que me llevo el trabajo a mi casa, trabajo los sábados y los domingos, y no soy recompensado y ni tampoco soy reconocido. Por lo tanto, me autorreconozco a través de
cometer un fraude o cometer una irregularidad, una acción totalmente ilícita. Entonces esa es la racionalización. Y la tercera arista de este modelo del triángulo, la tercera arista es la oportunidad. Fíjense que si nosotros hablamos de oportunidad, quiere decir que el fraude se puede cometer, o sea, se puede llevar a cabo, se puede realizar. Leemos entonces lo que dice el planteo de este investigador. La oportunidad ocurre ante la ausencia de un sistema de control interno efectivo y adecuado, o bien por la falta de procesos de supervisión y de evaluación continua. Aparece como una oportunidad, o sea, es el momento para llevarlo a cabo, ante un problema personal a resolver, afectando, por supuesto, a la organización. Y algunos de estos indicadores son: confianza excesiva en los empleados y gerentes. Este es uno de los factores más importantes de la arista oportunidad. ¿Por qué? Porque en realidad muchas empresas manejan el factor de la confianza de una manera bastante light, diríamos así, o muy en exceso. Y sobre todo se da en las empresas pequeñas o en las empresas familiares, en donde al darse este alto grado de confianza en el personal, en los gerentes, etcétera, pueden cometerse fraudes y acciones irregulares. Entonces, luego vamos a escuchar frases como: no lo esperaba de él, era el hermano de mi amigo, no esperaba que me haga algo así, es primo y mira lo que me ha sucedido, para mí era la persona de mayor confianza y me ha defraudado. Entonces, estas expresiones de fruto de quienes de las empresas que han sufrido estos tipos de fraude, es porque en realidad la base de esto ha sido esa excesiva confianza. Cuando hay excesiva confianza, entonces no se le autoriza operaciones, no se le revisa la documentación, tiene acceso a distintos lugares con total libertad dentro de la empresa. O sea, hay una serie de condiciones que vienen asociadas a la condición de confianza hacia esas personas, hacia esos empleados. La ausencia de procesos, de procedimientos, la desorganización de la información, todo eso tiene que ver porque hay en realidad deficiencias en el diseño del sistema de control interno. Y por otro lado, también hay un grado cierto de desorganización, hay un grado cierto de anarquía dentro de las empresas, de la empresa, y eso lleva a que se conviertan en oportunidades para llevar adelante los fraudes. Accesos a asignaciones privilegiadas es tener la libertad y el acceso sin ningún tipo de limitación o de controles, por ejemplo, a los archivos, a las bases de datos, a donde tengo la información resguardada, la información estratégica, a los fondos y valores de la empresa, a los bienes que tienen determinado valor, y eso entonces, esa facilidad de acceso permite los robos, los hurtos, incluso los procesos de corrupción. Entonces, ese es otro de los indicadores que tenemos que tener en cuenta. El tema de fallas de controles, por ejemplo, el hecho de que a las personas no se les exija rendiciones de cuenta, es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque las personas en poco tiempo, de las distintas áreas, puede ser de créditos, de tesorería, de almacenes, de compra, si las personas detectan en realidad, después de un determinado tiempo, que no le están pidiendo rendiciones de cuenta del trabajo que realiza, de la documentación que maneja, de los procesos que gestiona, de los fondos y valores que opera en sus transacciones, es probable que ante esa falta o débil proceso de rendición de cuentas, esas conductas lleven a un proceso, se presenta la oportunidad, está la oportunidad, y por lo tanto se puede llevar adelante un proceso de fraude. Entonces, considerando estos parámetros, que ya hemos visto las tres aristas,
O sea, hemos visto la arista de la presión, que también le llamamos necesidad o poder. Hemos visto la arista de la racionalización o justificación y hemos visto la arista de la oportunidad. Estas tres aristas, ¿no es cierto?, se pueden dar en forma paralela o por lo menos siempre va a aparecer en general dos de las mismas en forma conjunta, digamos. La oportunidad junto con la necesidad o la presión, la oportunidad junto con la racionalización, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles creen ustedes? Vamos a identificar también algo que nos va a ayudar a individualizar cada una de estas aristas. La oportunidad tiene que ver con la aseveración de que sí se puede llevar adelante el fraude. La oportunidad responde a esa pregunta. ¿Se puede? Sí se puede. La de la racionalización tiene que ver con sí quiero hacerlo. O sea, estoy convencida, la persona está convencida que quiere hacer el fraude o la acción irregular o fraudulenta. Y esta parte de la arista que tiene que ver con la presión es que necesito hacerlo. O sea, por un lado está sí se puede hacerlo, por otro lado está el sí quiero hacerlo y por otro lado sí necesito hacerlo. ¿Cuál de estas tres aristas es la que primero hay que trabajar? Porque en realidad es la que de alguna manera facilita las otras aristas, es la arista de la oportunidad. Si uno trabaja la arista de la oportunidad y logra reducir esa arista a su mínima expresión, ya vamos a mejorar los niveles de riesgo, van a disminuir los niveles de riesgo y por lo tanto va a disminuir también la acción fraudulenta. Entonces, ¿qué significa trabajar la arista de la oportunidad? Significa trabajar el diseño organizacional, o sea, el diseño del sistema administrativo, porque yo disminuyo la arista de la oportunidad haciendo un buen diseño del sistema de organización, o sea, los niveles de estructura de la empresa, los niveles del sistema de decisiones, quiénes tienen la autoridad, a quiénes está delegada, cuáles son los niveles de delegación, cuáles son esos niveles de autoridad, cuáles son esos niveles de control, que tienen que ver con el sistema de decisiones y con el sistema de organización. Tiene que ver con el diseño de la gestión del sistema de información, o sea, la gestión de toda la información, y tiene que ver con el diseño de los procesos y los procedimientos. Entonces tiene que ver en realidad con el diseño de todo lo que es el sistema administrativo, que es lo que venimos viendo desde la primera clase. Y por otro lado también tiene que ver con el diseño del sistema de control interno, porque si yo tengo buenos controles y buenos procesos de supervisión y de evaluación, la arista de la oportunidad se va a reducir a su mínima expresión y por lo tanto vamos a tener menor nivel de fraude en esa compañía o en esa empresa. Por ende, la arista que tiene que ver con la racionalización y la justificación es una arista que hay que trabajarla mucho desde el ambiente de control, sobre todo en hacer entender desde la dirección, desde la gerencia general, desde los dueños de la compañía, que a esta empresa le interesa las conductas honestas de sus empleados. O sea que va a trabajar la cultura de la honestidad, que tiene que ver con un conjunto de ética, un conjunto de valores éticos y de moral, pero trabaja fuertemente la cultura de la honestidad y eso lo trabaja desde el diseño del ambiente de control. Y tanto el tema de la arista de la justificación y racionalización o la arista de la presión, que tiene que ver con la necesidad, incluso la necesidad económica, se la puede trabajar desde un muy buen diseño de la política de recursos humanos, porque en realidad, ¿cuál es la idea? Que las personas que trabajan en la empresa tengan una actitud positiva hacia la empresa o hacia la organización. O sea, una actitud positiva que la lleve de alguna manera incluso ante una situación legítima de características financieras o económicas, como planteábamos al comienzo, una situación de un viaje inesperado por un familiar enfermo o el tratamiento de un familiar, un tratamiento de salud de un familiar enfermo. Si tengo
un buen trabajo de la política de recursos humanos, en una de esas, esa persona puede recurrir a la misma empresa para que le ayude ante esa situación de emergencia o esa situación circunstancial. Entonces, o de pronto el tema del tema de cómo se maneja la presión para los incentivos, para los beneficios, que no caigan en un proceso de alta competencia y de alta presión que los lleve a los empleados a cometer los fraudes. O sea que en realidad los tres aristas del triángulo se pueden trabajar desde lo que es el desarrollo y el diseño tanto del sistema administrativo y sobre todo desde el sistema de control interno. Y por eso era importante que lo tengamos claro, porque ustedes como profesionales de las ciencias económicas van a tener la oportunidad de hacer las evaluaciones de estos aspectos e incluso espero puedan tener la posibilidad de hacer los diseños pertinentes en las empresas que les toque trabajar. Bien, ahora vamos a continuar con el otro aspecto que tiene que ver con el modelo de las tres líneas de defensa. Este modelo, como yo les decía, es diseñado por el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos en el año 2013. Vendría a complementar, acuérdense que en ese año sale hay una actualización del marco integrado de control interno del modelo COSO, y esto es desarrollado por el Instituto de Auditores Internos junto con la Comisión Treadway y pasa a ser una recomendación. ¿Por qué? Porque en realidad si uno analiza y lee el modelo del marco integral de control interno, determina que no hay una precisión expresa sobre quiénes tienen que llevar adelante las diferentes responsabilidades o tareas específicas a cada nivel de la empresa o de la organización. Entonces, si la empresa tiene objetivos a alcanzar y tiene que trabajar esos objetivos desde la estructuración de la empresa, por un lado, y por otro lado, desde los mecanismos de control interno, bien, ¿quién es el que lleva adelante o quién lleva a cabo cada uno de esos roles o de esas responsabilidades? Eso no estaba expresamente definido o determinado en el modelo integrado del control interno. Entonces viene esta propuesta del Instituto de Auditores Internos, viene a complementar lo que se había definido en ese momento en el marco integrado. ¿Y qué propone este modelo? Propone asignar o desarrollar tres líneas de defensa para coordinar las tareas específicas, para asignar y coordinar las tareas específicas vinculadas al manejo, gestión del control y a la gestión de los riesgos. O sea, ¿qué vamos a buscar acá? Una adecuada gestión del control y una adecuada gestión de los riesgos. Y vamos a identificar quiénes son los responsables en cada una de estas líneas de defensa. Entonces, lo que hace el modelo plantea tres grupos separados. A cada uno de esos grupos le llama líneas de defensa, que usa una estrategia propia de la estrategia de guerra, digamos. Que entonces, cada uno de estos grupos tendría a su cargo una forma y una determinada responsabilidad de gestionar el control y de gestionar el riesgo. Entonces, vamos primero a la primera línea de defensa. La primera línea de defensa o el primer grupo son los dueños y gestores del riesgo y son los dueños y gestores de los controles. Desde el punto de vista del sistema desde el punto de vista del sistema administrativo, son los dueños de los procesos. Un tema que ya lo han visto con el profesor León. Los dueños de los procesos también son los dueños de los controles y de los riesgos y de la evaluación de riesgo de su proceso. Entonces, esa es la primera línea de defensa. Son los que tienen a su cargo la gestión del proceso, la gestión de los controles y la gestión de los riesgos. Que en realidad en el orden sería la gestión de los procesos, la gestión de los riesgos y la gestión de los controles. ¿Y quiénes son dentro de las empresas a primera línea de defensa? Son las gerencias operativas, son las gerencias de primera línea, son las jefaturas de área, son en realidad lo que denominamos nosotros
los dueños de proceso. Y esos integran la primera línea. ¿Y qué tienen que hacer? A ellos tienen como responsabilidad llevar adelante la evaluación del riesgo en su proceso, en su área, en su sector, y además los mecanismos de control interno. La segunda línea es la línea de la supervisión. ¿Qué tipo de supervisión? La supervisión continua, la supervisión permanente. Entonces, esta segunda línea también hace evaluación de riesgo y también hace control, pero en este caso hace control del control dentro de la supervisión continua, y tiene una serie de herramientas que el modelo de las tres líneas lo plantea: controles financieros, controles de seguridad, control de gestión de riesgos, controles de calidad, controles de cumplimiento, inspección. O sea, tiene una serie de herramientas para llevar adelante ese proceso de supervisión que vendría a ser la segunda línea, que es como decir el control del control, como habíamos definido nosotros cuando veíamos el quinto componente de control interno, que era el componente de la supervisión. Entonces, en este caso en particular, pueden ser que la segunda línea de defensa también lleve adelante gestión. Sí, también puede llevar adelante gestión. Esta línea de defensa, la segunda, puede llevar adelante tanto supervisión continua como, en algunos casos, también va a llevar adelante gestión. Y el tercer grupo que define el modelo es la tercera línea de defensa, es la evaluación independiente, que es lo que se llama el aseguramiento independiente. ¿Por qué? Porque son los que proporcionan a la dirección, a los dueños de la compañía, a la alta dirección, ¿no es cierto?, una evaluación sobre la eficacia de los controles y de la evaluación del riesgo de toda la empresa. Y esa evaluación, para poder dar ese diagnóstico, tiene que ser independiente. Por eso es que lo lleva adelante la auditoría interna. O sea, la tercera línea de defensa es la auditoría interna. Y tengan en cuenta que cuando nosotros hemos desarrollado los modelos de organigramas, la auditoría interna dependía directamente o reportaba directamente a los dueños de la compañía. Llámese socios gerentes, llámese un directorio. Entonces, los tres grupos o tres líneas está compuesta por, primero, gestores de proceso, controles y riesgos. Segunda línea, supervisores que hacen supervisión continua. Y tercera línea, la auditoría interna, que es la supervisión independiente. Bien, ¿a quiénes reportan cada uno de estos grupos? Ustedes lo tienen en el modelo. Tanto la primera línea como la segunda línea, todas las líneas reportan a la alta dirección. ¿Y qué se entiende por la alta dirección? Se entiende el directorio, la gerencia general de una compañía. Pero a su vez, la tercera línea, que es la auditoría interna, reporta directamente a los dueños de la compañía. En la bibliografía propia vinculada al modelo COSO, se habla siempre del Consejo de Administración. ¿Qué significa el Consejo de Administración? Significa en realidad los dueños de la compañía, digamos así, los directorios, los socios gerentes. Entonces, cuando hablamos de Consejo de Administración, nos estamos vinculando con los dueños de la compañía, los propietarios de la compañía. En este caso puede ser también el reporta esa auditoría interna al comité de auditoría y también a los organismos de gobierno. Si existen fuera de las tres líneas de defensa, unas líneas de defensa externas, unas líneas de defensa que funcionan como terceros a la compañía o terceros a la empresa o terceros a la organización, son los externos, que en este caso son la auditoría externa y los organismos de control. Y ya hemos dicho, cuando hemos visto el tema de supervisión periódica o supervisión independiente, que la auditoría
externa también nos hacía recomendaciones, hacía unas observaciones, hacía evaluación y hacía recomendaciones. Esas recomendaciones también son reportes dentro de lo que se denomina la defensa externa a la empresa, una de las líneas de defensa externa a la empresa. Y los otros son los organismos de contralor, llámese la AFIP, aduana, el SENASA, el ANMAT, el Ministerio de Trabajo, la aseguradora de riesgos de trabajo que tiene la compañía, o sea, la RT, etcétera. O sea, ellos también van a hacer unas recomendaciones para que la empresa pueda mejorar sus niveles de riesgo y por lo tanto sus niveles de control interno y esto lo ayude a conseguir sus objetivos. A continuación tienen un modelo. Este es un modelo del Banco Nación. Los modelos de las 3 líneas de defensa está aplicado por muchas empresas. Acá en Argentina la trabajan con bastante solvencia, diríamos así, los bancos, las compañías de seguro, las emisoras de tarjetas de crédito, tienen las distintas líneas de defensa. En este caso, el modelo que les presento es un caso de las líneas de defensa aplicada a la gestión de riesgo de la tecnología de información. No es a toda la empresa. Este es un ejemplo bien concreto de cómo se armó las líneas de defensa el Banco Nación respecto a la gestión de riesgo de la tecnología de información. Que tengan en cuenta que la tecnología de información tiene que ver con software, con hardware, con bases de datos, con cuáles las redes, etcétera. Entonces, fíjense, ¿qué define el banco al definir estas 3 líneas de defensa? Que la primera línea de defensa la lleva adelante las gerencias operativas. Todas las gerencias operativas del Banco Nación tienen a su cargo la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa la va a llevar a cabo el comité o gerencia de riesgos. O sea, dentro de los bancos en general existen gerencias de riesgo o comité de riesgos. Esos son los que van a llevar a cabo la segunda línea de defensa en esto que es los riesgos en la tecnología de información. Y la tercera línea la lleva a cabo la auditoría. Acá no especifica exactamente qué auditoría, pero como estamos hablando de una línea de defensa interna de la empresa, o sea, una línea de defensa interna del banco, estamos refiriéndonos a la auditoría interna del Banco Nación. Bien, esto que les he querido presentar hasta ahora es para que, por un lado, identifiquemos cuáles son las razones o motivos que llevan a las personas a cometer los fraudes y que ese conocimiento nos va a ayudar a prevenirlos. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Lo vamos a prevenir con un adecuado desarrollo del sistema de control interno. Eso por un lado. Y segundo, también nos ha permitido esto llevar adelante, conocer este modelo de las 3 líneas de defensa que ayuda a identificar y asignar las responsabilidades respecto de la gestión de procesos, de riesgos y de controles dentro de las empresas. Entonces, con este modelo de las líneas de defensa nos va a ayudar y los va a ayudar a ustedes cuando vayan a hacer sus desarrollos profesionales a identificar y asignar las responsabilidades en los distintos partícipes o miembros de una empresa o de una organización. Bien, chicos, muchísimas gracias por la atención. Con esto estamos cerrando un tema de control interno vinculado a las generalidades aplicado a cualquier empresa. Nos van a quedar en el resto de la cursada los modelos de control interno aplicados a otras áreas funcionales que todavía restan dar, pero era importante que tengan en cuenta esto porque el tema de fraude es una de las realidades más peligrosas y que generan mayores pérdidas ahora a las empresas. Así que muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda o consulta, yo estoy a disposición de ustedes. Es cuestión de que se comuniquen directamente conmigo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Gracias.